Jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las teorías ácido-base. Este es el concepto central que vamos a trabajar dentro de la materia de química analítica, aplicado a todo lo que se ve dentro del contexto agrícola. Entonces sí es muy importante que lo tengamos claro. Para eso definiré unos conceptos antes de hablar de lo que es la teoría ácido-base, pero sí es importante que nosotros lo podamos checar sin tanto problema. Para empezar, comenzamos con lo que es la disociación. ¿Qué es la disociación? Es un proceso generalizado en el cual compuestos complejos, sales u otras moléculas se separan en moléculas de menor tamaño, casi siempre en forma cargadas, por eso es que están en forma de iones o radicales, pero que al quitar el solvente o el medio donde se está llevando este proceso, podemos regresar al producto original. Como ya lo vimos en clase, esto se da con la presencia de las sales iónicas en agua. Se separan en cationes y aniones, permitiendo que haya una mayor solubilidad de los compuestos. Si recuerdan, les decía yo que el azúcar, al no poderse separar, hace que sea mucho más difícil su disolución en agua, contrario al de la sal. Y bueno, se plantea lo que es la constante de equilibrio a partir de ese proceso. Tenemos el compuesto AB, que se separa en el compuesto A y el compuesto B. Si planteamos su constante de equilibrio, les recuerdo los productos multiplicados entre el reactivo. Sí es muy importante que se tenga la ley de acción de masas presente en cada una de nuestras operaciones a realizar, dado que este tipo de procesos nos va a llevar a nosotros a tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema dinámico, por lo cual es muy complicado realmente saber con certeza qué está pasando en cada uno de los puntos. ¿Cuántos tipos de disociaciones o de equilibrios vamos a manejar? Tenemos principalmente tres tipos de equilibrio, aunque como lo veremos en la última unidad, se verá que hay equilibrios que compiten entre sí. Entonces tenemos el equilibrio ácido-base, el equilibrio redox o óxido-reducción, el equilibrio de solubilidad, que es el que ya estamos trabajando, con el que decidí dar el paso para entrar a estos temas, y el equilibrio de complejación o el equilibrio de quelantes. Este es muy importante en la parte agrícola porque nos permite manejar o modificar las características del agua, como lo decíamos. Si el agua es dura, si el agua es dulce, si el agua es salada. Todas esas características nos las va a permitir el equilibrio de complejometría. Bueno, las teorías ácido-base. Antes de entrar a la teoría ácido-base tenemos que definir lo que es un ácido. ¿Qué son los ácidos? Son disoluciones acuosas que se caracterizan por tener un sabor agrio. Por ejemplo, saben, bueno, si las pudiéramos probar todas, que no todas las podemos probar, van a saber a jugo de limón, a jugo de toronja. Pueden conducir la electricidad, por lo mismo son electrolitos o son soluciones electrolíticas. Esto es muy importante porque nos permiten algunos tipos de reacciones a nivel metalurgia. Por ejemplo, la batería del coche que trabaja con ácido sulfúrico y plomo permite la conducción de electricidad y un equilibrio de complejación hacia la formación de un complejo de plomo. También debemos de tener muy en claro que puede haber sustancias amargas que no sean ácidos. Ahorita vamos a ver la definición más extensa. Tienden a enrojecer, entendiendo enrojecer llevar a colores hacia el rojo, pueden ser amarillos, pueden ser naranjas, pueden ser rojos como tal, bajar en el espectro colorimétrico, la intensidad del color.
Pigmentos vegetales, el más común es la tintura de la col morada, la cual llevan hacia el tono rojo. También en algunos casos lo hemos observado, la franela roja que se pinta con pintura natural, en presencia de ácido se pone color azul. La tintura de tornasol o las tiras reactivas, como también las conocemos, van a cambiar a un color rojo. Y para terminar, pues también tenemos en algunos casos en la actualidad algunos cultivos, discúlpenme el nombre de la flor, ahorita se me fue, mañana se los pregunto a los compañeros, pero si mal no recuerdo es brisa. Es una flor que en un suelo ácido va a tener un color hacia rosado, rojo, y en color básico, en un suelo básico va a ser hacia color azul. Eso es muy indicativo. También el otro día estaba yo leyendo que algunos tipos de raíces como las zanahorias, la intensidad del color naranja que obtengamos al momento de cosechar dependerá de el pH o de la acidez del suelo. El ácido reacciona con metales, casi siempre lo vamos a nivel laboratorio con magnesio y zinc, liberando hidrógeno gaseoso, pero también lo podemos observar con una reacción tan básica como es ácido con bicarbonato. El ácido en presencia de bicarbonato va a formar pequeñas burbujas de dióxido de carbono que son liberadas y producen el efecto de efervescencia. Otro punto importante en la cuestión de los ácidos es que tienden a ser muy irritantes con la piel, degradando las células. En el caso de los tres ácidos más comunes, el ácido clorhídrico tiende a poner manchas blancas en la piel porque la quema. El ácido sulfúrico genera manchas negras porque las quemaduras son más profundas. Y el ácido nítrico pone manchas amarillas. No quema, pero degrada las proteínas superficiales de la piel. ¿Qué es una base? Una base es todo lo contrario a un ácido. En este caso, las disoluciones de base son amargas. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos hemos tragado un poco de jabón al bañarnos. Entonces, ese es el sabor, por eso es que se dice que son jabonosas al tacto. Para que se quede más claro, supongo ahorita que ha estado de moda toda esta situación de lo del COVID, en algunos lados han puesto jabón líquido. El jabón líquido tiene esa característica de muy base. Son electrolitos igual que los ácidos, nada más que aquí son electrolitos precipitantes. En presencia de algunos cationes, estos se precipitan y nos forman lo que vulgarmente llamamos sal. Al entrar el contacto al papel tornasol lo tornan azul. En el caso del repollo lo llevan hacia colores verdes, azules y un poco más morado. Y en el caso de reaccionar con los ácidos forman sales. Ya lo observamos con una reacción tan básica como es ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, nos forman sal de mesa. Estaba yo buscando el meme, no lo encontré, pero pues ponen dos memes de Hood, uno del cloro y uno del sodio, que son sustancias altamente peligrosas, y la sal que forman, que es el cloro de sodio, es una sal completamente inofensiva. Ahora sí, las teorías. Existen tres teorías para definir lo que es un ácido y una base. Comenzamos con la teoría de Arrhenius. Perdón. Svan August Arrhenius, un científico sueco que ganó el premio Nobel en 1903. Y por el hecho de todo lo que es la teoría electrolítica, todo lo que estamos viendo, él es el primero que lo anuncia. En este caso, ¿qué pasó? Él lo que propone es algo extremadamente básico. Un ácido es toda aquella sustancia que libera hidrógenos, como estamos observando en esta reacción general y en la específica del ácido clorhídrico.
Y las bases son las que liberan iones hidróxidos o iones OH, como observamos en esta reacción. Y tenemos de ejemplo la del hidróxido de sodio. Es muy importante entender que esta definición es muy básica. Nos permite explicar muchas cosas, pero lo importante de la teoría de Arrhenius es la definición de un parámetro que vamos a ver más adelante, que es el potencial de hidrógeno. Él define a partir de esto cómo es que se forma el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno, de manera general, es cuántos hidrógenos reactivos hay en una sustancia que se disocia. Si hablamos de un ácido extremadamente fuerte, estaríamos hablando de una separación prácticamente total. Pero si hablamos de uno más fuerte, hablamos de disociaciones parciales. Más adelante veremos qué tan importante es este tipo de procesos. Arrhenius también es muy importante por el hecho de que nos dice que esta liberación de hidrógeno se da principalmente en agua. Después veremos que no es completamente cierto, en algunas otras sustancias también se da esta separación. Pero lo que sí es más importante es entender que el agua se autodisocia. ¿Qué pasa con el agua? El agua es muy sencillo. El agua va a reaccionar consigo mismo para formar hidrógeno acuoso, disculpen la letra, más OH. Arrhenius es el primero que lo propone, aunque ahorita veremos en otra teoría que hay alguien que lo hace mucho más intensivo. La segunda teoría es la teoría de Bronsted-Lowry, dos científicos que por separado propusieron lo mismo y ganaron el premio Nobel en 1908. No, perdón, discúlpenme. No fue en 1908. No es cierto, ellos no ganaron el premio Nobel, pero una disculpa. Pero bueno, hacen la propuesta. Bronsted, un científico danés. Hay que entender que la mayor parte de la química se desarrolló en Suecia, Dinamarca, Inglaterra, durante esas épocas, dado que la Primera y la Segunda Guerra Mundial afectaron al resto de Europa. Y bueno, es un científico danés, y Lowry, que es un científico inglés. ¿Qué importancia tenemos aquí? Que aquí ya hablan de una reacción de una sustancia con agua para formar un ion hidrógeno o para formar un ion hidroxilo. Aquí se modifica la ecuación que vimos anteriormente. Tenemos agua más otra molécula de agua nos va a dar un agua protonada más OH. Nos seguimos manejando con el agua. Los ejemplos que vienen, ácido fluorhídrico más agua, nos da el ion hidronio. Y nos da la base conjugada. Aquí hay que entender un concepto extremadamente práctico. Si tenemos una base al reaccionar con el agua, se forma un ácido conjugado. Si tenemos un ácido al reaccionar con el agua, se forma una base. Pero aquí lo importante es entender que el agua también puede reaccionar. Para Arrhenius, el agua solo servía de medio de disociación. Para Bronsted-Lowry dan cuenta de que no, también puede reaccionar con la sustancia, aumentar la solubilidad de la misma y al mismo tiempo formar compuestos con características distintas.
Aquí en esto tenemos el amonio, el amoníaco, y a este ion de aquí se le conoce como amonio. Por último, la teoría de Lewis, esta es una teoría que se hace de este lado del mundo, se hace en Estados Unidos. Lewis ya lo vimos en lo que son las estructuras, traté de recordarlo hace 15 días. Y bueno, una de los grandes aportes de Lewis, de Carl Lewis, es el hecho de su teoría del octeto. Y a partir de su teoría del octeto, él define lo que es un ácido y una base. Él cambia el reaccionar, conceder o intercambiar electrones. Y bueno, él dice que un ácido es toda aquella partícula capaz de aceptar un par de electrones. Y la base es toda aquella partícula capaz de ceder un par de esos electrones. En este caso, tenemos trifluoruro de boro en presencia de más fluoruro y se nos forma tetrafluoruro de boro. Pero lo más importante, una carga negativa. ¿Qué está aceptando? El boro solamente tiene 6 electrones. Recuerden que cada enlace son 2 electrones. Y en su octeto tiene solamente 6 electrones. El flúor tiene un octeto completo. Al llegar con el boro, le cede compartidos 2 electrones. El flúor mantiene su octeto y el boro obtiene el suyo. Y a esto le llamamos una formación de un ácido de el trifluoruro se comporta como un ácido de Lewis y el tetrafluoruro como una base. Si observan, aquí no hay agua presente. Y bueno, regresamos al caso del ion amonio, donde un hidrógeno atrae el par electrónico del nitrógeno, el par electrónico libre, igual forma una molécula con carga positiva. Esto lo vamos a ir checando más de manera numérica. Pero sí es muy importante, ¿cuál teoría es la que vamos a ocupar? Las tres, porque las tres nos van a permitir a nosotros desarrollar nuestros contenidos de una manera más clara y precisa. También hay que entender una cosa que es extremadamente importante en los conceptos de química analítica. Uno de los puntos más peligrosos es el definir correctamente un ácido o una base. ¿Por qué? Porque vamos a tener sustancias, como lo es el agua, que como nos dimos cuenta en las diapositivas anteriores, se va a comportar como los dos. Se puede comportar como un ácido liberando protones, pero también como una base eliminando iones hidróxido. Pero no es la única. Tenemos un ion de alta importancia en el caso de el laboratorio y nuestra vida cotidiana, que es el ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato tiene una hermosa característica, nos puede formar hidrógeno más ion carbonato pero también nos puede dar hidrógeno, perdón, el ion bicarbonato nos puede dar ácido carbónico más el ion hidróxido. A este tipo de sustancias que pueden reaccionar ya sea como un ácido o una base, se les conoce como sustancias anfóteras. Y hay que tener mucho cuidado porque en la parte agrícola no nada más es el bicarbonato. Tenemos los iones fosfatos, los iones sulfitos, los iones nitritos, nitratos, que nos van a comportar, y la principal, los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un grupo orgánico ácido, un grupo orgánico amina, que les dan las dos características, tanto ácido como base. Entonces, si nosotros no logramos encontrar el punto de equilibrio adecuado, podemos
suponer que está pasando una reacción y al final tener una completamente distinta. Bueno, jóvenes, nos vemos el día sábado. Espero esto se entienda y bueno, me da gusto ver que ya están viendo más los videos porque me ayudan con que la teoría la podemos ver de esta manera y la práctica en clase.